Presentar el tema de la ira. Antes que nada, me gustaría aclarar un asunto que a mí personalmente me llamó la atención. Es respecto del simbolismo del cerdo, del gallo y de la serpiente, ¿no? No sé cuál es el motivo, la razón del budismo o del pueblo tibetano para utilizar ese tipo de simbología, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el gallo en el budismo tendrá ese significado, pero en otra cultura, en otra filosofía, el gallo representa otros aspectos diametralmente diferentes. Es decir, el gallo puede estar representando el despertar de la conciencia. En alquimia tiene relación con el mercurio, que el mercurio es un elemento que en alquimia, hablando filosóficamente, no en la búsqueda de oro, se elabora el proceso de la piedra filosofal. O sea, es un símbolo muy interesante. La serpiente tiene también un elemento muy interesante, y el cerdo no lo tengo yo tan agarrado, pero bueno, lo que quiero decir es que también es interesante ver que si en la rueda de la vida este simbolismo tiene una representación, bien es cierto que la simbología no es 2 y 2, 4, sino hay muchos elementos que lo pueden cambiar y evidentemente, como decía Jung, en el inconsciente de Occidente es muy diferente al inconsciente de Oriente, perdón. Entonces yo creo que también es interesante ver ese detalle, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la rueda de la vida, y eso es lo que se está manejando en este momento. Bueno, en el tema de los 3 venenos que me toca la ira, ¿no? Por una especie de acercamiento, vemos que la ira del latín, bueno, es un sentimiento de indignación que causa enojo. Yo creo que todo esto más o menos lo hemos identificado en algún momento en cada uno de nosotros, ¿no? Sinónimo, pues sería rabia, enojo, cólera, furor, furia, indignación, irritación, no sé exactamente, besaña, no sé si eso es un error, ¿no? Cabreo. Y antónimo, pues paciencia y serenidad. Es decir, todo este tipo de cosas son elementos que nos suceden a diario, aunque muchas veces no nos demos cuenta, ¿no? De que estamos en un estado de ira o de lo contrario. La ira es una emoción, ante todo. O sea, es un estado mental, pero que se expresado a través de una emoción que puede variar en intensidad. O sea, podemos llegar a ponernos colorado, como tomate, o bueno, o una pequeña ira, un pequeño enfado, irritación, etcétera, ¿no? Cuando la furia es extrema, va acompañada de cambios fisiológicos y biológicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como una elevación de los niveles hormonales de energía. Es decir, puede llegar a alterar, y de hecho altera, no solamente nuestro estado mental y emocional, sino físicamente podemos tener algún tipo de, vamos a decir, patología, ¿no? O algún tipo de problema de la índole que sea. Pero la pregunta es, ¿qué son las emociones? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero por definir un poco más a nivel de diccionario del tema, dice: las emociones son reacciones que todos experimentamos, que son alegría, tristeza, miedo, ira. O sea, pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero tampoco muchas veces nos damos cuenta. Simplemente somos arrebatados hacia un estilo de emoción o hacia otro, pero simplemente nos dejamos llevar. Pero a veces o muchas veces no tenemos mucho control sobre lo que nos está sucediendo, ¿no? Son conocidos por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. O sea, debido a nuestra, entre comillas, ignorancia, somos arrastrados por este tipo de emociones o tipos de pensamientos que están asociados de alguna manera a las emociones, ¿no? Y que nos generan tantísimos quebraderos de cabeza. Como vemos, bueno, esto simplemente es una pasada para ir acercándonos. Pues, como vemos, las emociones negativas, pues una lista de ellas, y emociones positivas,
bueno, que están ahí, ¿no? Tristeza, envidia, no vamos a ver, entre las que se encuentra la ira. Y las emociones positivas, pues alegría, confianza, asombro, gozo, felicidad, esperanza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos un poco día a día sometidos, entre comillas, a esa dualidad de estoy contento, estoy triste, y de la que tanta filosofía y de la teosofía habla, es decir, o budismo o cualquier otra, ¿no? Habla de nuestros estados mentales, de que no somos conscientes, de esa, como decía José, atención plena. No es que uno tenga que estar con la tensión, a ver cómo me encuentro ahora. ¿Y ahora? No se trata de eso. La atención plena va por otro sitio, ¿no? Pero normalmente estamos siempre sometidos a emociones negativas o a emociones positivas. Es raro el día, o diría yo, el instante en el que no estamos bajo alguna de estas dos aspectos, bajo alguna de estas dualidades. En la filosofía se nos dice que lo interesante sería un estado, vamos a decir, neutro, como de no apego. Es decir, las cosas suceden, pero yo no soy arrastrado, ¿no? Eso es complicado, porque no es fácil. Por eso nos gustan los que hablan de estas cosas por experiencia propia. Los demás intentamos acercarnos un poco, pero todavía no tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia de todas estas cosas, pero estamos sometidos a estas cosas. No estamos fuera de estas cosas. No sé si me explico. Entonces hay diferencias, ¿no? Pero por algún sitio hay que empezar, con la investigación, como decía José. Esto me lo encontré casi por casualidad, trabajando el tema, y es un estudio que se hizo en Finlandia, no hace mucho, sobre cómo afectan las emociones. O sea, es una visión a nivel energético de cómo afectan las emociones en el cuerpo humano, en el cuerpo físico. Entonces, es un estudio de las diferentes tonalidades, de los diferentes colores, en los cuales, según la emoción, así la energía se concentra o desaparece de ciertas partes de nuestro cuerpo, como decía en la transparencia anterior. Es decir, tiene la emoción intensa y no intensa, tiene una manifestación fisiológica. Entonces, esas manifestaciones generan un estado concreto y bueno, eso es lo que esta imagen es lo que presenta, ¿no? Por ejemplo, la ira, y yo creo que lo notamos, cuando uno tiene un estado de ira, así, notamos como calor, ¿no? Que como que el corazón se puede acelerar, cierto nerviosismo, y notamos como calorcito en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, la ira cómo va, el miedo, la depresión, qué curioso, ¿eh? Qué curioso la depresión, es decir, nos deja frío, porque el azul es una tonalidad fría, en este sentido. En otro sentido te trata cosas, pero en este sentido no hay calor. Cuando se tiene depresión, no se tiene emoción muchas veces por la vida, no se tiene entusiasmo. A ver, dependiendo, ¿no? El miedo, no sé si está por aquí el miedo. Arriba. Sí, arriba. O sea, dependiendo, ¿no? Es interesante lo que, sobre todo más que otra cosa, es algo muy visual, porque demuestra de que realmente la emoción no es algo que aparece y desaparece, sino que afecta cuando aparece y afecta cuando desaparece. Entonces, me parece que es algo que, bueno, yo creo que no es nuevo, pero a tener en cuenta, ¿no? Y que, claro, luego decimos, ¿por qué tengo problemas de corazón? ¿O tengo problemas de esto? ¿Tengo problemas? Porque afecta al organismo, ¿no? Luego, una transparencia que he sacado, más bien un dibujo que he sacado del libro de Leadbeater, que es El hombre visible e invisible, el aura. Leadbeater fue un gran clarividente del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces hay un librito que está muy interesante, que tiene muchos dibujitos de estos, y él habla de estas cosas. Entonces, supongo yo que mandaría a hacer un dibujo o lo hizo él, no lo sé, pero de cómo veía él el aura, por ejemplo, el estado de irritación, de ira, de miedo. No lo pone, pero esa transparencia representa el aura, nuestro aura, de la persona que tiene miedo, que está irritado. Es una emoción en este sentido de odio, ¿no? Muy negativa. Entonces, él lo describía de esta forma, ¿no? Lo mismo que describía, por ejemplo, el aura de otro tipo de personas con más tranquilidad, etc., lo describía con colores bonitos, más armoniosos y demás, ¿no? Entonces, un poco esa
esa visión, para que veamos que no es algo solamente que se diga y que se hable, es algo que influye. O sea, si tenemos ira, o tenemos buenos deseos, o tenemos buenos pensamientos, como hacía el científico japonés, que demostró cómo una gota de agua eran afectadas por las palabras de la persona que lo decía en el vaso, ¿no? Entonces, eso no es algo, ya cada vez está más demostrado, ¿no? Esto en el siglo XIX, pues supongo que sería una especie de punta de lanza, ¿no? De algo que todavía no se podía ver, pero que algunas personas sí tenían acceso a poder visualizar eso. Bueno, por entrar un poco más lleno, el budismo, así como también otras filosofías, dice, hay 4 tipos de realidades fundamentales. Se llaman así porque pueden ser experimentadas y no meramente pensadas, porque una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se experimenta. No son muy diferentes, son complementarios, pero hay que entender que esa diferencia es algo real. Primero, los elementos materiales que componen los objetos del universo. O sea, estamos experimentando todo, nos experimentamos cada uno de nosotros, formamos parte de ese material del universo, ¿no? Entonces, eso forma parte de una de esas realidades, aunque finalmente también forma parte de ese gran mundo de ilusión que el budismo llama como Maya, ¿no? 2. La conciencia es lo que conoce el objeto. Cuando hablamos de la conciencia, de alguna manera estamos hablando de la mente, pero no de la mente que está sujeta a los factores, o sea, a todo ese tipo de cualidades, sino a esa mente serena, a esa mente tranquila, a esa mente que tiene que ver más con los aspectos superiores que con los inferiores, ¿no? Entonces, la conciencia, algo que observa, el observador que observa. 3, que es el que nos atañe a nosotros, dice, los factores mentales son las cualidades de la mente que determinan cómo se relaciona la conciencia con el objeto, es decir, cómo se relaciona el observador, el yo, en este caso yo, con los objetos que me rodean. ¿Cómo me relaciono? Me relaciono a través de la ignorancia, con egoísmo, con avaricia, ¿con qué clase de apego? Es ese tipo de relación, porque muchas veces decimos, somos espirituales, sí, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo hago yo eso? O sea, ¿cómo tengo yo la mente serena? Pues el ser humano es el depositario de esos elementos. Entonces, esa conciencia, que de alguna forma no tiene mucho que ver con ello, o sea, vamos a decir, en teosofía se habla de la mente superior y de la mente inferior. Permitidme que lo hable así para no liarme yo o para yo liarnos más a vosotros, ¿no? Esa mente superior, como un foco que está mirando a esa mente inferior que soy, en este mismo, el yoyito, el yo, a ese el eguito pequeño, ¿no? Y cómo el eguito pequeño se relaciona con los demás, o con todas las cosas que le rodean, o con todas las cosas que hace. Entonces, hay una conciencia que es el observador, por una parte, y cómo nos funcionamos día a día con esos factores mentales en los cuales el budismo, ¿no?, habla de 3, que son las raíces, del cual procede todo lo demás, que es la codicia, el odio y la ignorancia. Este me lo salto porque de alguna manera todos sabemos de qué va el tema de Nirvana, aunque todavía no hemos llegado. Ya lo hemos experimentado, ¿no? Yo no quería decirlo, pero bueno. Soy lo suficientemente ignorante como para decir que sí, que lo he experimentado. Bueno, decía que los factores mentales en los cuales habla el budismo, ¿no?, sus raíces son la codicia, el odio y la ignorancia. José nos ha hablado de la ignorancia, ¿no?, que es de la que proviene todo lo demás, porque claro, es nuestra ignorancia la que nos hace relacionarnos con todas las cosas de la mejor manera que sabemos, pero no lo hacemos con conciencia, lo hacemos sin sabiduría o desde ese punto de vista, siendo un poquito como son bien. Entonces, el odio, que bueno, que es una de sus manifestaciones, es la ira, y como conocido, aparte del budismo, que también se maneja en budismo, pero en la filosofía de la yoga, conocido como Devesa, creo que está bien dicho, Devesa, bueno. Entonces, muy resumido, Devesa, ¿no?, dice, es la repulsión natural que se siente hacia alguna persona o cosa que nos produce dolor o infelicidad. ¿Qué es el odio? El odio o la ira es la que nos produce la separación, es la que nos produce dolor, nos produce todo ese tipo de cosas, infelicidad, ¿no?, por cómo nos relacionamos. Es un estado mental en el cual la relación, podríamos decir que no es posible.
Nos relacionamos porque no nos queda más remedio. Es como cuando uno está en el trabajo y dice, tu jefe, lo odio a muerte, pero no me queda más remedio que aguantarlo, por ejemplo, o otra cosa, ¿no? Entonces, nos relacionamos, pero mal, en un estado mental que no es el mejor, ¿no? Entonces, estos son los factores mentales en los cuales nos manejamos y nos encontramos día a día. Ignorancia, odio y codicia. En uno de sus escritos, el Buda dice: 10 cosas hacen malas todas las acciones de los seres vivos, y sus actos se tornan buenos cuando las evitan. Esas cosas son 3. Son 3 pecados de cuerpo, 4 pecados de la lengua y 3 pecados del espíritu, decía el Buda. En los 3 pecados del espíritu es donde nos hallamos, es decir, son esos estados mentales. Dice, los 3 pecados del cuerpo son el crimen, el robo y el adulterio. Los 4 pecados de la lengua son mentir, calumniar, injuriar y hablar inútilmente. Y los 3 pecados del espíritu son la avaricia, el odio y el error. Es decir, como si tuviésemos 3 niveles estancos, 3 niveles diferentes, que no es así. Pero para diferenciar un poco a qué niveles podemos estar. Cuando hablamos de karmas o hablamos de estas cosas son a tener en cuenta también porque son las cosas que afectan. Es decir, una cosa es a nivel físico, otra cosa es a nivel, vamos a decir, mental, emocional, vamos a decir, un estado psicológico, y otra cosa es a otros niveles quizás mucho más, de mayor calado, ¿no? Por eso, de alguna forma, el Buda hizo esa pequeña obra, distinción en estos niveles, ¿no? Entonces son los 3 pecados del espíritu: la avaricia, el odio y el error. Pero a la vez que hablaba de todas estas cosas, por resumir, porque es que no se puede ir más allá del tiempo, él daba toda una serie de elementos, una serie de ideas para, porque claro, somos lo que somos y no, eso forma parte de esta manifestación. Pero la pregunta es el mismo: ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que puedo hacer para modificar? No para ser bueno, como nos decían desde pequeño, que hay que ser bonito y reprimir todo lo demás, que veremos que tiene mucho que ver con lo que ha dicho también antes, o sea, sino, sí. ¿Podrías aclararme si es factible lo del error? ¿Lo de? Los 3 pecados del espíritu son la avaricia, el odio y el error. El error no lo tengo. El error va con la ignorancia. No, eso es... Perdón, no lo he dicho bien. Menos mal que el error, aquí viene como error, muchas veces son traducciones de los libros, pero el error es la ignorancia. Nuestra ignorancia es la que produce el error. Muchas veces hacemos una cosa en la vida y al poco tiempo se nos repite. Y al poco tiempo se nos repite. Se nos repite varias veces. Y la pregunta que nos hace es: ¿y yo qué hago? Se nos está repitiendo algo, no porque lo estemos haciendo mal. Si se nos repite algo, obvio, lo estamos haciendo mal, pero vamos a quitar que lo estoy haciendo mal, sino que a lo mejor hay otra forma de hacerlo. Entonces, el error viene producido por nuestra ignorancia, que no es que sea, como dice José, no es porque seamos tontos, sino simplemente es que no tengo una visión más amplia de la vida, o más amplia de lo que tengo que hacer. Entonces, al no tener esa visión un poco más amplia, como le decimos muchas veces a nuestros hijos, que no se dan cuenta cuando hacen una cosa, pero la perspectiva del adulto es un poquito más amplia. No es que ellos sean tontos, sino simplemente tú tienes una perspectiva un poquito mayor. Y eso hace que tú veas un poco otras consecuencias, ¿no? Entonces, el error va con la ignorancia. Entonces, volviendo, ¿no? Buda decía: purificad vuestro corazón de la malicia, arrojad lejos de vosotros la ira, el despecho y las malas disposiciones. No cultivéis el odio, ni aun contra los que os calumnien, ni contra los que os hagan mal. Sed para los seres vivos bondad y benevolencia. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Vale? No, hay que ser consciente. Pero el Buda abrió un sendero por el cual han transitado ya muchos seres, desde esa época hasta ahora. Y seres muy cercanos y muy contemporáneos, que han sido vistos físicamente, el que haya tenido la oportunidad de estar Krishnamurti, Eckhart Tolle, de la India, Gandhi, o sea, es posible. Y la pregunta es: ¿cómo investigo yo ese campo que decía José? Investigación y comprensión de lo que estoy investigando. Integración en mi vida. No simplemente porque hay que ser bueno, como nos han dicho de pequeño, que repetía anteriormente. No, eso no te conduce a ningún sitio, porque
Tienes que tener, el ser humano tiene algo que no tiene el resto de la evolución en la que nos encontramos. Es una mente, por mucho que queramos destruirla, es la herramienta que nos sirve. Pero hay que saber usarla. No hay que estar pegado a eso en la mente donde están las raíces que nos produzcan todos esos sufrimientos. Hay que trascender esa raíz. Hay que ir hacia esa conciencia que observa, hacia esa conciencia que trasciende. Hay que buscar ese, que la tenemos todos. Lo que hace falta es hacer el trabajo oportuno a veces, ¿no? Entonces, el Buda ya daba, he puesto esa, pero hay toda una serie de ideas que se parecen mucho a lo que nos decían de pequeños de Iglesia, el cristianismo, que no es muy diferente. Lo que pasa es que tenemos que quitarle el dogma de la Iglesia y quedar lo que Jesús daba, que era lo que realmente valía, no lo que nos ha dicho la Iglesia, que está muy metida la mano, ¿vale? Lo digo con todo mi respeto, pero es que el cristianismo tiene mucho valor, tiene mucha calidad. El Buda y el Cristo eran hermanos. Lo que pasa es que hay que quitar el dogma de todas las iglesias. Quitarlo, sin miedo, porque lo que queda dentro es lo que decían los maestros. Y eso sí tiene mucho valor. Por lo menos para mí. En la voz del silencio, el fragmento 1, en la página 35, dice, por unir un poco a la idea de Buda, dice: lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te subyugarán y te matarán. Ten cuidado, discípulo, no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esta criatura de las tinieblas absorberá tu ser antes que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo. No estamos hablando de ningún diablo, ni demonio, ni nada por el estilo. Estamos hablando de los aspectos de la mente que son las que nos tienen atrapados. Y que cuando el Buda alcanzó... ¿Habéis visto la película El Pequeño Buda? Pues al final, cuando él se enfrenta a toda esa batalla de ejército de Mara, son demonios que son, vamos a decir, internos, ¿no? Son nuestros demonios internos, ¿no? Entonces, pero dice, lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Estamos bajo su dominio en ese sentido. Entonces, hay que salir fuera. Si ellos lo que nos produce el dolor, el sufrimiento y todo lo que nos sucede, hay que salir fuera de esos pensamientos, que son los condicionamientos que nos tienen atados. Y aquí conectando con lo que hacía referencia José cuando hablaba de la monja, ¿no? Jung designó como sombra a todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que son los que nos aceptamos nosotros, porque podemos ser buenas personas, o podemos ser... ¿Quién no ha estado en clase y si ha sido buen estudiante le han dicho empollón? A que se ha ocultado, se ha escondido, porque no quiero que me llamen empollón o empollón. Y eso es malo. Bueno, pues esos son aspectos positivos que también reprimimos, por poner un ejemplo, ¿no? Que el ego ha reprimido o nunca ha reconocido. Dice, la sombra representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego, tanto individuales, incluso inconscientes, como colectivos, como comentaba antes José. Cuando queremos ver nuestra propia sombra, nos damos cuenta, muchas veces con vergüenza, de cualidades e impulsos que negamos en nosotros mismos, pero que puedo ver claramente en otras personas. Oh. Qué malo que soy. O sea, es lo típico. No, yo, pero como decía otro, dice, observa tus dedos. Uno apunta para allá y tres para acá, ¿no? Este los tapa, pero algo así todo viene para acá. Entonces, es interesante que no todo está fuera. Hay mucho fuera, no todos tenemos la misma historia, ¿no? Pero hay que tomar conciencia realmente de todo ese tipo de historias. Si yo reconozco que una persona es egoísta es porque yo tengo la semillita del egoísmo. Si no, no podría reconocerlo. O sea, es imposible. Algo que tú no conoces no puedes saber. Si lo reconoces es porque has tenido alguna vez contacto con eso. O alguien es capaz de describirme algo con lo que no haya tenido contacto nunca. Yo creo que es imposible, ¿no? Si yo describo algo o localizo algo es porque antes lo he visto. Si no, no es posible. Bueno, y para ir terminando, mira, hay un... Es que no me va a dar tiempo. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, he traído un ejercicio que está desarrollado por Ken Wilber. Ken Wilber y Terry Pratchett
debate y no sé qué más, pero bueno, sobre todo el autor es Ken Wilber, no sé si alguna vez habéis leído o escuchado a este señor, pero bueno. Y es un ejercicio que se llama 3, 2, 1, que no es como el cohete, pero es un ejercicio que va de 3 a 2, de 3 a 1, perdón. Entonces, si queréis, luego lo podemos comentar en el descanso, cuando estemos aquí, porque es una forma de integrar, es muy parecido a la técnica de los demonios, aunque no es igual, pero es muy parecido. Ken Wilber fue un practicante, no sé si sigue siendo un practicante, pero creo que fue un practicante de más de 30 años de la meditación zen, o sea que no tiene que ir muy lejos de todo este tipo de técnicas y demás, que han traducido esa sabiduría antigua en algo mucho más cercano para las personas que no quieren estar en ningún otro sitio, nada más que este tipo de cosas, ¿vale? Entonces está muy bien porque es una forma de trabajar esos aspectos que no aceptamos, que no queremos, que nos da miedo, etcétera, y hacer algo con ello e integrarlo. Parecido a la técnica del demonio, aunque no es igual, creo que es más sencilla, pero muy parecida, ¿vale? Entonces, luego si queréis lo podemos hablar para terminar. Y bueno, ya para terminar con esto, en el librito de A los pies del maestro, de Krishnamurti, habla de cuatro cualidades y 6 reglas. Que Krishnamurti, A los pies del maestro, fue el primer librito que él escribió con 12, 13 años. Y bueno, fue su primera donación, vamos a decir así, al mundo, ¿no? Entonces, él habla en el librito A los pies del maestro de 4 cualidades: discernimiento, carencia de deseo, buena conducta y amor. Evidentemente, siempre que hablamos del corazón del amor, que es lo que integra todo, ¿no? De esto ya ha hablado José, que discernimiento, lo contrario, evidentemente, de la ignorancia, carencia de deseo, que es la que hablará Raquel, y buena conducta, que es una de las cualidades contrarias a lo que estábamos hablando durante toda la charla, ¿no? Entonces, la buena conducta, a su vez, se desarrolla en 6 reglas, que es dominio de la mente, que tiene que ver con lo que el Buda decía y con lo que decía la voz del silencio. Es decir, si no dominamos nuestra mente, no de manera rígida, por favor, no hablo de rigidez. Si hay rigidez, lo estamos haciendo mal, nos está creando tensión, estrés. Tiene que ser observación. Es decir, una perspectiva con dice Sama, mente serena. 2, dominio de la acción. Si tengo un impulso y no lo puedo controlar, primero, como decía, como siempre se lo han dicho, cuenta hasta 10 y tranquiliza. Entonces, dominar nuestro impulso, nuestra vida, hasta cierto punto. Tolerancia. Si no tolero que otras personas son diferentes a mí, aunque me genere a veces malos pensamientos, malas historias, a veces las cosas no se pueden evitar de momento, pero lo que sí hay que aprender es la tolerancia. Todos no somos iguales, afortunadamente, si no que aburrirse de él. Esto sería muy aburrido, ¿no? Alegría. Pues si en esta vida me ha tocado una frase machista es bailar con la más fea, bueno, pues yo lo digo al revés. Si a mí me ha tocado bailar con el más feo, pues voy a echar un poco de alegría a la cuestión, ¿no? De tolerancia, pero de decir, bueno, pues es lo que hay y con esto hago lo que puedo. Aspiración única. Si realmente quiero salir del agujero, no puedo tirar por otra dirección. Si quiero ir a Madrid, como decía uno, no puedo ir dirección Sevilla o dirección Cádiz. Entonces, dirección única, visión única, ¿no? Y bueno, y confianza. Si yo no deposito la confianza en mí, ¿quién la va a hacer? Nadie, eso no lo digo yo, esto lo dicen los grandes seres. Nadie, los milagros no existen y nadie va a hacer el trabajo por ti. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie nos va a venir con una varita a hacerlo así. Está iluminado. Está iluminado. No existe. O lo haces, o lo haces. O luego se termina el plazo y ya hasta el siguiente. Bueno, y ya está. Hasta aquí he llegado.